Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Sociales Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es grato contar con la presencia del doctor Nelson Manzano Ansaldo. Él es doctor en estudios urbanos y ambientales y es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. Nelson, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido. Las gracias a ustedes, Silvano, por la invitación y presto a poder compartir con ustedes el espacio. El tema de hoy que nos propone Nelson es el impacto de los conflictos sociales en el desempeño de la economía boliviana. Bueno, nuestra sociedad se caracteriza por ser socialmente activa, viva, pero desde luego con muchos conflictos sociales. Vamos a hablar un poco de estos conflictos sociales y vamos a ver qué impacto tienen. Pero para empezar, a ver, Nelson, ¿qué son los conflictos sociales y de qué manera se los puede clasificar? Bueno, un conflicto social puede entenderse como un proceso de interacción contenciosa, es decir, entre posibles rivales, actores sociales o instituciones con diversos grados de organización que están movilizados y que actúan de manera colectiva de acuerdo con un conjunto de expectativas de mejora sectorial o corporativa. Por ello, un conflicto social se da cuando un grupo o un actor expresa una situación de malestar colectiva manifiesta mediante demandas o medidas de presión. Por ello, la presencia de los conflictos sociales parece ser inherente a toda sociedad organizada y puede constituirse un mecanismo potencialmente generador de cambios en el sentido bueno del término. Por ello, los conflictos sociales estarían siempre presentes en toda sociedad organizada como la muestra de una expresión genuina de dinamismo y diversidad social. No obstante, también los conflictos sociales está ampliamente demostrado que pueden, como acciones colectivas, pueden movilizar recursos y estos recursos pueden ser factores potencialmente generadores también de alteraciones negativas en términos de producción, de comercio y de la misma provisión de servicios de una sociedad. Cuando se vuelven, estos movimientos, cuando se vuelven o adquieren rasgos de violencia. La clasificación de estos conflictos sociales es amplia, hay muchos tipos de clasificaciones, pero en Bolivia se puede utilizar las clasificaciones que comúnmente se las ha realizado. Por ejemplo, una clasificación que comúnmente es realizada de conflictos sociales en Bolivia toma en cuenta que estos conflictos podrían incorporar bloqueos, podrían incorporar marchas, paros de actividades, huelgas de hambre, amenazas, tomas de instituciones, estados de emergencia, enfrentamientos, paros cívicos, manifestaciones, toma de tierra, etcétera, una veintena de cosas que podrían ser conflictos sociales. Sin embargo, para efectos de sistematización, el INE, por ejemplo, en Bolivia, sistematiza esta información con 4 tipos de eventos de conflictos sociales, que son manifestaciones y marchas, huelgas y paros, bloqueos y tumultos y avasallamiento de tierras. Esos 4 principales tipos de conflictos sociales estarían siendo utilizados en Bolivia. Y bueno, Nelson, la pregunta siempre está ahí pendiente. ¿Por qué los conflictos sociales estuvieron históricamente y también actualmente lo son, están marcadamente presentes en la agenda pública boliviana? Bueno, primeramente explicar que la agenda pública es utilizado el término para referirse a un conjunto de situaciones problemáticas que requieren por lo mismo de un debate público e intervención por parte de autoridades, normalmente estatales o gubernamentales, a fin de encontrar una solución. A eso llamamos una agenda pública. Sin embargo, para hablar de la agenda pública es necesario que los problemas que estamos refiriendo, que normalmente se inician como un problema privado o individual, se transforman en un problema colectivo y sean representados en los medios de comunicación. En ese momento, cuando un problema se vuelve colectivo, es representado en un medio de comunicación, se puede hablar de que está incorporado en una agenda pública. En Bolivia, los conflictos sociales están muy presentes en este momento en la agenda pública, en los medios de comunicación, debido a una alta conexión que tienen a 2 fenómenos principales. Primero, la presencia de una crisis política derivada de la anulación de las elecciones en 1919, ¿sí? O sea, una crisis política,
¿sí? Y segundo, la presencia de una crisis, ¿sí? Una crisis más bien sanitaria, debido a la presencia de la pandemia del coronavirus. Debido a estos dos elementos es que en Bolivia el 2019 y particularmente el 2020 aparece como una principal problemática incorporada en la agenda pública y de larga data el tema de los conflictos sociales en Bolivia. En este contexto, por ejemplo, podemos decir que en 2020 se registraron una cantidad importante de conflictos sociales en Bolivia, ¿sí? Y existe una propensión en Bolivia histórica de tener alto nivel de conflictividad, ¿sí? Cuando uno hace un análisis de la bibliografía internacional, por ejemplo, los datos internacionales, se muestra que Bolivia es particularmente propensa a tener alto nivel de conflicto social. Un dato, por ejemplo, del PNUD, que tengo en este momento, nos muestra que en Bolivia, por ejemplo, en el 2018 al 2012, información del PNUD, se muestra en toda Sudamérica y en toda Latinoamérica, en realidad, como uno de los principales países con alto nivel de frecuencia de conflictos sociales. Los conflictos sociales no solo son inherentes a la sociedad organizada, sino que en Bolivia son inherentes al tipo de sociedad que tenemos en Bolivia, los conflictos sociales. El mayor de todos en los datos, con un promedio de 270 conflictos sociales por año más o menos, cuando otros países como Chile y Costa Rica, por ejemplo, que tienen pocos niveles de conflictividad, tienen en razón de, en promedio, unos 50 conflictos sociales registrados al año. ¿Existe un marco normativo de base que tienen estos conflictos sociales en Bolivia? ¿Y cuáles son los actores que mayoritariamente aparecen en estos tipos de eventos? Bueno, primeramente debemos decir que los conflictos sociales están enmarcados en los principios generales universales de libertad de expresión, circulación y derecho de las personas a dedicarse a una actividad económica. Están circunscritos a esos derechos fundamentales universales. Pero particularmente en Bolivia, la Constitución Política del Estado de 2009 establece en su artículo 21 que los bolivianos y bolivianas tienen el derecho a la libertad de reunión y asociación, lo primero. Artículo 50 se garantiza el derecho a la huelga como ejercicio de facultad legal de todos los trabajadores y trabajadoras de Bolivia. Y finalmente la Constitución Política del Estado establece en su artículo 47 que toda persona tiene derecho a dedicarse a una actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. De la misma manera, así como provee instrumentos normativos que dan fe, digamos, de la presencia del conflicto social, también la misma Constitución Política del 2009 establece en su artículo 21 que los bolivianos y bolivianas tienen el derecho a la libertad de circulación, ¿sí? Artículo que es complementado en su espíritu en la Ley 400 de 2013 y su reglamento 2888-2016, que en su artículo 2 establece la prohibición de uso de tenencia y porte de armas y artefactos explosivos en manifestaciones. Entonces, al mismo tiempo que la Constitución y la normativa favorece la presencia de estos como un instrumento jurídico legítimo, también provee instrumentos que penaliza la utilización de este instrumento cuando tiene niveles altos de violencia. Los principales actores que se presentan en estos conflictos en Bolivia, según datos que tenemos históricos, son principalmente los sectores medios urbanos, en un 43% más o menos, en datos históricos generales, los sectores obreros, en un 14%, sectores populares urbanos, ¿sí? En un 11%, y la ciudadanía en general en un 10%, representando en general estos cuatro sectores un 76% de los actores en conflicto, lo que muestra que principalmente en los últimos años se ha ido urbanizando este tipo de conflictos, se ha ido urbanizando. Lo que era antes un conflicto más bien rural se ha vuelto un tema particularmente urbano. Y Nelson, a ver, ¿qué tipo de demandas aparecen normalmente en estos conflictos sociales? ¿Qué es lo que reivindican estos movimientos? Bueno, las demandas o reclamos, como los entendemos de los conflictos sociales en Bolivia, son múltiples, son enormes, y la mayor parte de ellos es difícil de clasificar, debido a que muchos de estos conflictos encarnan demandas múltiples, no solo piden una cosa, sino tienen muchas demandas. Por ello, en Bolivia la información al respecto muestra que las demandas que sobresalen de este cúmulo, ¿sí?, de demandas son las siguientes en términos históricos.
Primeramente, las demandas económicas, me refiero a aumento de salarios, expropiación de bienes, por ejemplo, privados, un 22%. Las demandas político-coyunturales, rechazo al gobierno, participación en designaciones en el Ejecutivo, 20%. Le siguen las sociales, apoyo a movimientos zonales como, por ejemplo, últimamente en Cochabamba tenemos la planta de tratamiento de residuos de Albasancho, terminal de buses, 15%, ¿sí? Y finalmente las demandas institucionales, modificar o abrogar leyes y apoyar a una empresa o institución en su demanda, 13%. ¿Sí? Estas 5 demandas son las que más se presentan en Bolivia y, como he dicho anteriormente, particularmente están referidas a temas más bien urbanos, aunque los bloqueos de este año han estado referidos a nivel nacional. ¿Qué tipo de instituciones a nivel nacional, a nivel internacional quizás existen para que hagan una suerte de registro, tengan información sobre estos tipos de conflictos y qué cantidad de ellos se generaron en los últimos años? Bueno, es importante el registro, porque si no tenemos registro no podemos tomar, el Estado no puede tomar decisiones para poder conversar y negociar estos conflictos y buscarle solución. A nivel nacional, la principal institución que levanta esta información en Bolivia es el INE. El INE levanta información sobre disturbios civiles todos los años que hacen referencia, como os he dicho, a manifestaciones, paros, huelgas y avasallamientos, bloqueos. También levanta este tipo de información en Bolivia la Fundación UNIR, una ONG, la Fundación UNIR, el Centro de Estudios Regionales Económicos y Sociales, el CERES, en Cochabamba y también en otros departamentos, levantan información de este tipo que es crucial para implementar políticas públicas. También levantan información y realizan investigaciones especializadas la Fundación FES Bolivia y el Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIF, en Cochabamba. A nivel nacional. A nivel internacional, este tipo de información es levantada en forma más agregada, obviamente en forma más agregada, por la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y el Programa de las Naciones Unidas, PNUD. Entre 1970 y 19, hablemos de 50 años, se tiene información para 50 años, más o menos. Información para 50 años en Bolivia, anual, ¿sí? E incluso por meses. Se registraron en Bolivia un total de 22.550 conflictos sociales, con un promedio de 442 conflictos al año. Un promedio muy alto respecto a otros países que tienen 55 conflictos al año. Con incrementos que se muestran a largo plazo, pero con una tendencia de comportamiento cíclico en función de los gobiernos. Aquí hay una variable que determina mucho la situación y es la presencia del modelo de desarrollo que está planteando un gobierno. ¿Sí? Según los modelos de desarrollo, la respuesta a los modelos de desarrollo y las condiciones que se dan hacen que el comportamiento de estas protestas, de estas demandas, conflictos sociales, sea cíclico en el transcurso del tiempo, aunque con una tendencia creciente en el caso boliviano. Por ejemplo, en 1970 los registros son 400 más o menos, y tenemos los registros para el 2018 que aproximadamente son más de 1.000, para el 2019, más de 1.000 conflictos sociales en Bolivia, más de 1.000 conflictos sociales en Bolivia, lo que nos muestra la importancia del tratamiento de este tema en temas sociales y en temas económicos. Bueno, cuando existe un conflicto, Nelson, siempre nos dicen que se ha perdido mucha plata, millones en la economía. Bueno, pero ¿existe una forma de medir de alguna manera el impacto que tiene la presencia de conflictos sociales, estimarlos cuantitativamente? Sí, existe la posibilidad, aunque es muy complicado, muchas instituciones y muchas organizaciones han intentado hacer de alto nivel de sofisticación el poder estimar estos, pero es muy difícil porque se debe partir de una hipótesis de que la presencia de los conflictos sociales tiene una relación inversa o negativa con el desempeño general de una economía. Esa es la premisa, ¿sí? La premisa, por lo menos en el caso de Bolivia. Y debido al detrimento de que generan los conflictos en la producción, en el consumo y en la inversión. Por este motivo se puede estimar en forma, digamos, laxa, el costo de la producción, estimando la relación que tienen los conflictos sociales con la producción de riqueza en una economía, el PIB, la producción, el Producto Interno Bruto.
Producto Interno Bruto. No obstante, la mayoría de estos modelos que estiman esta relación corren o se enfrentan con el problema de que los conflictos son una de las variables que está explicando problemas en el crecimiento económico. Existe un conjunto amplio de otras variables que explican el crecimiento económico, donde están, por ejemplo, están los términos de intercambio, están las exportaciones, las inversiones, las reservas internas, la deuda externa, ¿sí? Entre muchas. Entonces, estos modelos utilizan una veintena de variables para explicar el crecimiento o decrecimiento de la producción, y una de estas variables serían los conflictos sociales. Entonces, sí se puede estimar, pero con un nivel amplio de incertidumbre por esta situación. ¿Y quién gestiona o administra los conflictos sociales y cómo debería hacerlo? Bueno, la gobernabilidad, entendida como el estado de equilibrio dinámico entre el nivel de demandas sociales y la capacidad del sistema de público de poder responder de manera legítima y eficaz a estos problemas, ¿sí? Es lo que en este momento estamos viéndolo como tema. Es decir, ¿quién es el encargado de resolver estos problemas? El de generar gobernabilidad. ¿Quién es el encargado? Bueno, es una atribución en las sociedades organizadas contemporáneas que es el Estado o el gobierno en sus diferentes instancias el que está encargado de estructurar sociopolíticamente esta situación y poder interpretar estas demandas y proveer los mecanismos de solución de estas demandas. Por ello, si bien en Bolivia hablamos de conflictos sociales, sería más apropiado hablar de una conflictividad social, un sistema de conflictos sociales. Este sistema de conflictos sociales debería ser, como les he dicho, debía ser gestionado en busca de las soluciones por parte del Estado y todas las organizaciones que representan al Estado a nivel nacional. En ese sentido, por ejemplo, la conflictividad social en Bolivia ha sido tratado este último año en forma específica, porque ha habido muchos conflictos sociales y el Estado ha tenido que participar. Pero el Estado a veces se ve insuficiente en su capacidad de administrar y gestionar esta crisis y pide colaboración. ¿Sí? Y aquí es muy común que aparezcan terceras instituciones colaborando. En este caso, en Bolivia, son instituciones que gozan de legitimidad, como han sido la Iglesia, la Cooperación Internacional, ONU, OEA, Unión Europea, y el defensor del pueblo en muchos países. En Bolivia particularmente, en este momento el defensor del pueblo ha tenido inconvenientes por alguna limitación en términos de legitimidad y aproximación política, ¿no? Pero es el Estado el que debe resolver con colaboración de algunas instituciones de legitimidad. Bueno, en parte ya hemos anticipado un poco este tema, pero ¿cuál sería el impacto negativo, el costo que tienen estos conflictos sociales presentes en nuestra sociedad al momento de reflejarlos en la economía boliviana? Bueno, inicialmente, este es el punto crucial de la entrevista y me voy a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Inicialmente es importante recordar que el comportamiento o desempeño de una economía tiene como principal indicador, en este caso, para poder estimar el costo de la conflictividad social, al Producto Interno Bruto. Vamos a hablar de una riqueza. La forma de acercarse al tema es mediante la generación de riqueza. ¿Y cómo afectaría estos conflictos sociales en su versión negativa, no en su versión positiva, que también tiene una versión positiva, en su versión negativa, que es la que ha sobresalido en Bolivia estos últimos años, en su versión más bien violenta, atropelladora de derechos de las otras personas? Esa es la versión violenta. Tiene su relación con la generación de riqueza, el PIB. Y esto, como les he dicho, depende de muchos factores, pero uno de estos factores podría ser los conflictos sociales, y de hecho se ha avanzado en ese sentido. Cuando se avanzó en ese sentido, se ha comenzado a utilizar, las instituciones especializadas han comenzado a utilizar cómo medir estos costos sociales a partir de su aproximación con el Producto Interno Bruto. Y se tienen estudios especializados en Bolivia y de muy alta sofisticación, yo diría, que llegan a estimaciones, ¿sí?, más o menos precisas, ¿sí?, de este costo que tendría, y llegan a una estimación de que el costo de los conflictos sociales en general en Bolivia durante las últimas décadas, porque son informaciones que manejan de las últimas décadas, estaría en el margen de un 0,5 a 1% del PIB en promedio, que puede aumentar o disminuir según la situación específica de los conflictos.
Por ejemplo, el 2020, el 2019 y el 2020 se presenta una situación de alta conflictividad, muchos conflictos y con altos niveles de violencia, por ejemplo, que tienen mayores costos en el detrimento de la actividad económica. Entonces, pero en general, 0,1% del PIB. ¿Cuánto dinero estamos hablando de esto? Más o menos en términos promedio, un costo aproximado de 200 a 400 millones de dólares anuales, más o menos. Ese sería un costo promedio de los conflictos sociales. Pero hemos visto que los conflictos sociales en Bolivia son más bien estructurales, siempre han estado presentes en el tiempo. Entonces, la tarea sería en este momento de poder identificar más bien especificidades del 2019 y el 2020 en relación a los comportamientos históricos. Para esta especificidad, lo que se puede hacer es utilizar información oficial. Entonces, yo me he dado la tarea de buscar información oficial del INE en este caso, sobre la constatación del desempeño económico, ¿sí? Desempeño económico de julio del 2020 de este año, de julio del 2020, que es donde se ha presentado un movimiento contestatario al gobierno de la COP con un paro de 12 días con alto nivel de violencia mediante bloqueos. Entonces, constatando con el INE información sobre la actividad económica del 2020, encontramos que el índice general de actividad económica oficial, ¿sí? para ese mes ha sido de menos 11%. Habría caído ese mes 11% la riqueza, en la generación de riqueza ese año. Cuando en julio del 2019, el mismo mes del año, era normal que ese año tenga niveles positivos de generación de riqueza. Ese año, por ejemplo, fue el 2019, el mismo mes, 2.9. Si sumamos entonces la disminución del 11% más el 2.9 del año pasado que había, tenemos una contracción real para julio 2020 del 14%, contracción. Si suponemos que esa contracción se ha debido esos 12 días enteramente a los bloqueos, un supuesto muy impreciso pero válido para esta situación, podríamos estimar el costo de esos 12 días de los conflictos sociales, particularmente los bloqueos de los 2 días. Y si hacemos esa comparación, sacamos las relaciones de esos meses, podemos sacar un costo estimado de los bloqueos de 185 millones de dólares. ¿Sí? Aproximadamente bolivianos, 1.300 millones en bolivianos, a razón de 110 a 120 millones de bolivianos de pérdida por día. ¿Sí? Sería un costo de los bloqueos en 12 días. Esto es una aproximación que se hace y se puede utilizar para varios eventos en forma específica durante, digamos, un determinado tiempo. Es una forma más específica de poder entrar a los bloqueos en relación a los costos más bien que se hacen anuales de estos bloqueos. Entonces, estos 185 millones de dólares que son estimados en los bloqueos, si bien es un dato todavía preliminar, es confirmado con algunos cálculos que hacen el Ministerio de Economía y Finanzas el 2019. En el anterior gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que las pérdidas por 14 días, ¿sí? en 2009, por el paro denominado paro cívico en 2019, ascendieron a 167 millones de dólares. ¿Sí? Una cifra muy aproximada a lo que habría ocurrido este año. En un caso, un paro cívico, en el otro caso, un paro más bien de la COP y con bloqueo de carreteras a nivel de todo el país. Entonces, estos datos que lanza el Ministerio de Economía oficial nos dan la posibilidad de poder advertir que estos modelos nos aproximan más o menos al costo que podría tener, en este caso una cosa específica, un bloqueo. Pero es mucho más difícil hacer las estimaciones de todos los costos sociales de Bolivia por su amplitud y su diversidad. Sin embargo, de todo ello, el IESE y la Universidad Mayor de San Simón tiene como algunas de estas sus actividades el poder realizar este tipo de aproximaciones, ¿sí? Y me doy la tarea en este momento de poder expresar, digamos, mi satisfacción de que el IESE y la Universidad Mayor de San Simón está avanzando en esta misma línea de poder estimar estos costos y poder proporcionar a los gestores de los conflictos, en este caso del Estado, información para una toma de decisiones más racional y más correcta. Muchísimas gracias, Nelson. Muy interesante. Bueno, estimados televidentes,
El día de hoy conversamos alrededor de los conflictos sociales y particularmente llegamos a identificar el impacto que estos conflictos sociales pueden generar a nivel de la sociedad, a nivel de país, etcétera, etcétera. Seguramente a partir de la información que el doctor Nelson Manzano Ansaldo del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE, nos ha dado, a partir de esta información, quedan muchas preguntas. Por un lado vemos una sociedad que es tremendamente activa, tremendamente ágil, quizás podríamos decir que hay una sociedad muy pendiente de todo lo que ocurre, pero por otro lado vemos muchos intereses sectoriales, hemos hablado de muchos conflictos en cada año, eso quiere decir que prácticamente cada sector está en alerta en cada minuto de su vida. Pero bueno, ahí está. Esperamos, estimados televidentes, que el programa, la temática, hayan sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense ustedes y cuiden a los demás.